Hoy vamos a meternos de lleno en un caso sin resolver. Y ojo, no hablamos de un mito o de una leyenda religiosa, no. Hablamos de una de las mayores desapariciones en masa de la historia. Un caso que lleva abierto nada menos que casi 3000 años. La fecha del suceso, pues nos tenemos que ir muy atrás en el tiempo, al año 722 antes de la Era Común. En ese momento, en lo más profundo de la antigüedad, un pueblo entero fue, literalmente, borrado del mapa. Y aquí es donde la cosa se pone seria, ¿no? La pregunta del millón es, ¿cómo es posible que desaparezcan millones de personas? Porque no estamos hablando de un grupito de gente, no. Hablamos de 10 de las 12 tribus de Israel, o sea, la inmensa mayoría de su población en aquel momento. Vale, vamos a sumergirnos en esto. Para entender qué pasó, hay que hacer como en cualquier investigación, ir a la escena del crimen, ver quiénes son las víctimas y, claro, señalar al principal sospechoso. A ver, que quede claro desde el principio. Esto no fue un accidente ni un desastre natural, no. Hubo un culpable, un autor intelectual y material. Y fue, ni más ni menos, que la maquinaria de guerra más brutal de la antigüedad, el Imperio Asirio. Y su objetivo no era solo conquistar, era borrar. Entonces, ¿cómo lo hicieron? Porque aquí está la clave. Los asirios no se conformaban con ganar guerras, fueron mucho más allá. Crearon, una especie de máquina burocrática, una maquinaria de Estado súper sofisticada con un único propósito, que los pueblos que conquistaban se olvidaran para siempre de quiénes eran. Esto tiene un nombre técnico, ¿eh? Se llama ingeniería demográfica. Y ojo, que esto se lo inventaron ellos. Lo perfeccionó el rey asirio Sargón II. La lógica que había detrás era tan simple como aterradora. Si un pueblo no recuerda de dónde viene, no tiene identidad. Y un pueblo sin identidad, pues no se va a rebelar. El método era casi como una receta macabra, una especie de licuadora humana. Paso 1, conquistar el territorio. Hecho. Paso 2, deportar a toda la élite. Y con élite me refiero a los líderes, a los artesanos, los sacerdotes, a todo el que pudiera mantener viva la cultura. Los espartían por todo el imperio. Y paso 3, para rematar, traían a gente de otras partes a vivir en esas tierras. El resultado, en un par de generaciones nadie recordaba nada. Se creaban ciudadanos genéricos, sin memoria, sin raíces. Súbditos perfectos. Y la verdad es que, durante siglos, pareció que su plan había funcionado a la perfección. El rastro histórico, se desvaneció. El caso se enfrió. Pero, como en las buenas historias de detectives, las pruebas no desaparecieron del todo. Simplemente estaban escondidas, esperando a ser encontradas en los sitios más insospechados, en las costumbres, en la cultura y, como vamos a ver ahora, en nuestro propio ADN. Vale, pues vamos con la primera línea de investigación de este caso. Dejemos la historia antigua por un momento y pasemos a la antropología. Vamos a seguir el rastro de las huellas culturales que dejaron. Y la primera pista es una de esas que te dejan con la boca abierta. Se encuentra en las tradiciones de un pueblo que, en apariencia, no tiene absolutamente nada que ver con los antiguos hebreos. Nada, de nada. ¿Y quiénes son? Pues la investigación nos lleva a un lugar increíble, a los pastunes. Sí, la etnia mayoritaria de Afganistán y Pakistán. Gente conocida por ser guerreros muy duros y musulmanes muy devotos. Uno piensa, ¿qué tienen que ver? Pero es que, si se presta atención a los nombres de sus tribus, empiezan a sonar campanas. Yusufzai, que significa hijos de José. Afridi, que suena muchísimo a Efraín. Rabani, que recuerda a Rubén. A ver, ¿podrían ser coincidencias? Pues sí, podrían serlo. Pero en una investigación como esta, tantas coincidencias juntas empiezan a ser sospechosas. Pero es que la cosa no se queda en los nombres, va mucho más allá. Resulta que su código de honor, el Pashtunwali, que es un código oral anterior al Islam, tiene unas prácticas que son un calco, un reflejo casi perfecto de la antigua ley hebrea. Fijaos, la circuncisión al octavo día. Al octavo día, no a los 12 o 13 años, como es habitual en el Islam. O la ley del levirato, que un hermano se tiene que casar con la viuda de su hermano para cuidar de ella. Y hay más, ¿eh? La costumbre de algunas mujeres de encender velas escondidas el viernes por la noche, un eco clarísimo del Shabbat. Y esto no son tonterías, son pilares de su identidad cultural que han sobrevivido durante milenios, ocultos a plena vista. A ver, todo esto junto es una prueba circunstancial muy potente. Es una acumulación de coincidencias que ya es muy difícil de justificar como simple casualidad. Pero para cerrar un caso de casi 3000 años, no basta con pruebas circunstanciales. Hace falta la prueba forense, la prueba definitiva.
Y eso nos lleva directamente a la segunda parte de la investigación. Dejamos la cultura y la antropología y nos metemos de lleno en el laboratorio de genética. Aquí es donde vamos a buscar la prueba irrefutable, la pistola humeante codificada en la sangre. Y esa prueba definitiva, esa pista número 2, es exactamente eso, la genética. La ciencia que puede, de repente, confirmar una leyenda, una historia oral que se ha contado durante milenios contra todo pronóstico. Y para encontrar esta prueba viajamos a un sitio totalmente distinto, al sur de África. Allí vive el pueblo Lemba. Son africanos de piel negra, viven en Zimbabue y Sudáfrica y son, a simple vista, idénticos a sus vecinos. Pero durante siglos han contado una historia increíble, una tradición oral que dice que son hijos de Abraham, que vienen de un lugar lejano llamado Sena, y practican costumbres muy parecidas a las judías. No comen cerdo, no mezclan carne con leche, la circuncisión. Durante mucho tiempo, claro, los antropólogos coloniales se burlaron de ellos, pensaban que era una fantasía. Pero ellos, a pesar del escepticismo, a pesar de las burlas, siguieron contando su historia, generación tras generación. Venimos de una ciudad llamada Sena, somos hijos de Abraham. Se aferraron a esa memoria con una fuerza increíble. Y resulta que tenían razón. Y entonces, en los años 90, llegó la genética moderna, y la ciencia les dio por fin la herramienta para demostrar si su historia era cierta o no. Unos genetistas decidieron buscar un marcador genético muy concreto, que se pasa de padres a hijos varones a través del cromosoma Y. Se llama el haplotipo modal Cohen, y este marcador es especialmente común en los Kohanim, es decir, la casta sacerdotal judía, que desciende directamente de Aarón, el hermano de Moisés. Y aquí es donde la historia da un vuelco espectacular. Los resultados del análisis de ADN fueron increíbles. El clan sacerdotal de los Lemba, el clan Buba, no es que tuviera el marcador genético Cohen, es que lo tenía en una frecuencia igual o incluso superior a la de los propios sacerdotes judíos. Esto ya no es una coincidencia, esto es una firma genética, una prueba biológica que conecta a una tribu del sur de África con el antiguo Oriente Próximo. El resultado era sencillamente innegable. La ciencia acababa de confirmar una historia que se había transmitido oralmente durante más de 2000 años. De repente, su leyenda era un hecho científico. Y esto era importantísimo porque demostraba algo fundamental, que era posible encontrar a una de esas tribus perdidas. Bueno, pues con todas las pruebas sobre la mesa, las culturales y las genéticas, ha llegado el momento de cerrar el caso, de emitir el veredicto final sobre este expediente abierto durante 2700 años. Y el veredicto es que las 10 tribus nunca estuvieron perdidas de verdad. No se evaporaron. Lo que ocurrió es que fueron destrozadas, exiliadas, y su herencia genética se dispersó, integrándose en pueblos de todo el mundo. El misterio al final no era encontrar un lugar en un mapa, sino aprender a leer los ecos de su historia en la gran familia humana. Pensemos en esto un segundo. El Imperio Asirio, una de las mayores superpotencias de la historia, con todo su ejército y su burocracia, diseñó un plan perfecto para borrar a un pueblo de la existencia. Y lo que nos dice toda esta evidencia, después de casi 3000 milenios, es una cosa muy simple. Fracasaron. Estrepitosamente. Y quizá esa sea la idea final, la más potente de todas, que los imperios, por muy grandes que sean, al final caen. Las fronteras cambian constantemente, las lenguas evolucionan y desaparecen, pero una historia, la memoria de un pueblo, puede sobrevivir a todo. Puede esconderse durante milenios y viajar en el vehículo más resistente que existe, nuestro propio ADN.